que les dije, dice en Mateo capítulo 28. Cuando ya entramos en el libro de los Hechos, pues ahí se manifiesta el Espíritu Santo, cuando estaban reunidos los apóstoles y todos los hermanos que habían creído, se manifestó y todos ellos hablaban en nombre de Jesús, en diferente lengua, en diferente idioma, pero todos los que oyeron entendían el Evangelio, al grado de que cuando el apóstol Pedro les habla de una manera clara y específica del amor de Dios, de la obra de Cristo Jesús, ellos reflexionaron. ¿Y qué haremos? Dijeron. Y entonces el apóstol les dijo que se arrepintieran, que creyeran en Jesucristo, para que recibieran también el Espíritu Santo. Y más adelante enseña que sus pecados iban a ser borrados. Y esa es la predicación del libro de los Hechos. Y les recuerdo que ya en el capítulo 8 en adelante, ahí se da a conocer Bernabé, y que el hijo o nieto que va a nacer entre nosotros, ese va a ser su nombre, Bernabé, porque Bernabé quiere decir hijo de consolación. Y Bernabé es un hombre consagrado a Dios, lleno del Espíritu Santo, pero también es una persona muy afectuosa, vive su vida con Cristo y ama a los hermanos, y se da ese tiempo para discipular al apóstol Pablo cuando está recién convertido, y lo cuida, lo protege, y lo llevan a Tarso, y después va por él a Tarso, y caminan juntos en la obra misionera. Entonces podemos ver a través de las pláticas que hemos tenido, a través de las predicaciones, que la predicación se lleva a cabo como Jesús lo encomendó, como lo señaló, y empieza en Jerusalén, se va a Judea, y de ahí pasan por Samaria, se van al norte, y se establece la iglesia de Antioquía, una iglesia muy bondadosa, una iglesia muy cariñosa, muy fuerte en su vida espiritual, y de ahí está Bernabé, y está Saulo, y está Silas, y está Pablo, que el Espíritu Santo dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para la misión que les he encomendado, y salen ellos para irse a Asia del norte, junto con Europa, y predican el Evangelio, enseñando a toda la humanidad, en todas las comunidades que son religiosas, y parte de ellos conocen la ley de Moisés, sobre todo los judíos, pero va el apóstol enseñando el Evangelio. Y eso es lo que tenemos aquí en el capítulo 15. Algunos ahí dicen, uno de los que llegaron de Judea, y enseñan que los que creyeron en Listra, los que creyeron en Derbe, en Derbe y en otros lugares, que deben ellos circuncidarse. Y con ese motivo el apóstol y los apóstoles se da ahí un juicio que se lleva a cabo en Jerusalén. Tienen que ir Pablo y Silas allá para explicar acerca de lo que Jesús ha hecho en esas comunidades con el Evangelio, cómo Dios ha tenido misericordia. Y también el apóstol Pedro y Jacobo ahí se paran
para decir que no se les inquiete, solamente que se les recomiende que se aparten de la idolatría, de fornicación, de ahogado y de comer sangre viva. Entonces, se da la enseñanza, y ya en los últimos versículos dice ahí en el capítulo 15, vamos a leer capítulo 15. Leemos ahí en el versículo 30, 15:30, dice así: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Por la consolación. ¿Cuál fue la consolación? El escuchar que solo por Cristo Jesús el hombre es salvo. Solo por el amor de Dios, por el amor de Cristo, por el sacrificio de Cristo, y cuando el Espíritu Santo da a entender al hombre que su fe no lo debe poner allá, sino ahora enfocarlo en Cristo, ponerlo en Cristo, y la persona es salva. Ellos se regocijan, y entonces ahora viene el siguiente paso, lo que hacen aquí Saulo y Bernabé, o Pablo y Bernabé. Vamos a leer ahí en el versículo 35, 15:35. El 34 dice: mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Fíjense bien, lo que necesitan los hermanos, lo que necesita la iglesia, el nuevo creyente, lo que necesita las personas en las comunidades, es el Evangelio. Hay que entenderlo bien, es el Evangelio. Ciertamente se necesita el trabajo, se necesita el dinero, se necesita tener economía, se necesita atender a la familia, pero algo que le da sentido a la vida es el Evangelio. Y cuando una persona ha recibido a Cristo Jesús, necesita permanecer en Cristo. Y este es un trabajo que la iglesia debe hacer, mis hermanos. Por eso Silas se quedó allí en ese lugar. Es en Antioquía de Pisidia. Y dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, y allí enseñaron la palabra del Señor. La iglesia necesita aprender más de Jesús, el nuevo creyente necesita seguir creciendo en el Señor. La persona que ha recibido a Cristo Jesús necesita estar en comunión con su Señor. Y es el trabajo, es la labor que debe hacer el discípulo de Cristo, que debe hacer la iglesia. Entonces, vamos a ver la otra parte, hermanos, versículo 36 al 41, este último párrafo, dice de la siguiente manera: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Dice bien, hermanos, una decisión muy importante que debe hacer el discipulador y que debe hacer la iglesia, que debe hacer el misionero y que debe hacer el pastor. De modo que el trabajo no sea en vano, de modo que la semilla no se pierda.
Cuando usted le ha hablado a una persona de Cristo Jesús y esa persona entendió y recibió a Jesús, entonces hay que hacer lo que dice. ¿Qué dice? Volvamos, dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo está. Es un trabajo. El trabajo de visitar, el trabajo de discipular, de enseñar, de educar, de formar al creyente, cuesta, hermanos. Pero qué mejor es que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando alguien ha recibido a Cristo Jesús, hay que trabajar. Es como la planta. Usted sembró una semilla, ya creció, ya es una plantita. Ahora hay que cuidarlo. Hay que ponerle su abono. Hay que ver si no tiene plaga. Y si tiene, hay que buscar la manera de cómo exterminar esa plaga. Hay que regar. Hay que estar atento. Cuando ya están las flores, cuando ya están los frutos pequeños, hay que cuidar la planta para que no se pierda la cosecha o que otro se lo lleve, que vengan las aves y se lleven el fruto. Hay que cuidar. Sí, hermanos, si hay sequía, porque el creyente entra en lucha. Todos los creyentes, todos los nuevos creyentes, todos entran en lucha. Y por eso ustedes debemos estar preparados y bien dispuestos en las manos del Señor para seguir cuidando. De modo que la persona crezca en su fe, se desarrolle, dé testimonio, que otro le respalde, que el creyente vea que el que le habló le respalda. Sí, hermanos, la iglesia no debe estar quietecita. Siempre orando, siempre enseñando, siempre discipulando, cuidando a los nuevos creyentes. Porque es lo que dice aquí, de modo que el fruto no se pierda o que otro se lo lleve. Porque cuando la iglesia toma esa decisión, cuando usted que le ha hablado a otra persona, la persona oyó de Cristo, recibió a Cristo Jesús, y usted se da a esa tarea de educarle, Dios le va a bendecir a usted. Dios va a bendecir a la iglesia. Cuando la iglesia tiene misiones y la iglesia se da a la tarea de cuidar esa misión, ese grupo de hermanos, la iglesia va a bendecir a esa iglesia. Así como va a bendecir a ese hermano. Y si no hay para el pasaje, Dios va a proveer para el pasaje. Si hay salud, Dios va a dar fortaleza. Siempre que la persona se ponga en las manos del Señor, Dios va a proveer. Pero usted no debe quedarse quieto. La iglesia no debe quedarse quieta. No debemos quedarnos encerrados en estas cuatro paredes. Debemos compartir el evangelio. Porque siempre tenemos esas oportunidades. Entonces, para esto, hermanos, necesitamos someternos al Señor. Debemos estar comprometidos con el Señor. Rendirnos al Señor. Debemos rendirnos. Bien rendidos. Hay muchas ocupaciones, hay muchas cosas, mucho trabajo. Todos tenemos trabajo. Pero cada uno, la iglesia, cada miembro de la iglesia debe organizarse. Tomar tiempo para visitar, para enseñar, para discipular. Porque es lo que dicen aquí. Volvamos a visitar a los que, a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están.
Y Pablo, allá en la primera carta a los tesalonicenses, voy a leer, y miren cómo enseña el apóstol a la iglesia, cómo debe comportarse la iglesia, y les habla dando ese testimonio muy fuerte, hermanos, pero muy acertado. Les invito a abrir su Biblia ahí en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2. ¿Cómo debe hacerse esa enseñanza, ese discipulado, ese cuidado, hermanos? ¿Cómo debe hacerse? Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 al 8. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer entonces, mis hermanos. Fíjense bien. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy... Fíjense bien, hermanos. Aquí está la forma de qué, hermanos. ¿La forma de qué? De discipular. Aquí está, si usted pregunta, ¿y cómo lo debo hacer? Aquí yo puedo ver primero con la aprobación de Dios. Y como siguiente, con toda sinceridad. Con toda sinceridad. Porque dice aquí, primero, ahí en el versículo 1, dice, porque nosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que señala aquí en el versículo Dios, dice, con la aprobación de Dios. Esto quiere decir que debemos estar sometidos, rendidos al Espíritu Santo. Para hacerlo con estas características. ¿Cuáles son estas características, mis hermanos? Aquí en el versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Que no haya error en nuestra enseñanza y que no haya impureza, es decir, que no haya engaño, que no haya mentira en nuestra enseñanza, sino que haya honestidad, sinceridad.
Estamos enseñando basados en el poder de Dios y basados en el amor de Dios. Nuestro corazón rendido al Señor. Sí, hermanos, así debe ser. Debemos estar rendidos al Señor. Porque la vez pasada estábamos estudiando en una parte de las Escrituras, y una de las cosas que se recomienda a la persona que ha recibido a Cristo Jesús es que permanezca en Cristo. Que permanezca para que eche raíces en Cristo y pueda recibir los frutos y pueda dar los frutos de Dios, que primero es el amor. Y entonces aquí la característica del creyente, de la iglesia, debe ser honestidad, sinceridad, integridad, para que el trabajo que hace no resulte en vano. Sí, hermanos, porque dentro de ello, dentro de ese caminar, de esa enseñanza, va a haber prueba. Porque es lo que dice el versículo 2. Dice, leemos el versículo 2. Pues habiendo antes que, hermanos, padecido y sido ultrajados en Filipos, como se ve, tuvimos valor. De nuevo es valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Cuando enseñamos, ¿qué va a haber? Oposición, va a haber tribulación, en algunos casos, en otros no. A veces usted se va a ver impedido por un imprevisto, por una urgencia del hogar, de la familia o del trabajo. Va a ser impedido por alguna otra situación. Pero entonces es importante que usted esté rendido al Señor. Que estemos rendidos. Porque cuando estamos rendidos es semejante como cuando usted va tranquilamente en el camión, o va usted en el autobús, o va usted caminando y alguien le sale ahí con una pistola y le dice, venga el celular, pero ya le anotó, ¿qué hace usted? Ya le apuntó, ¿qué hace usted? Pues anda el celular y otras cosas, y le pide la cartera y usted saca la cartera y se lo da. Así pasa. Yo me acuerdo cuando en una ocasión sufrí un incidente semejante. Un hombre le puso la ametralladora aquí y dice, venga, pues yo no sabía qué, pero le saqué el banco de billetes y no me pedía otra cosa y le saqué otro banco de billetes. Y me bajó y me bolseó y todo eso, y yo otro tanto. ¿Eso qué quiere decir? Que uno está ¿qué? Rendido, se rinde pues, porque le apuntó con la pistola. Entonces aquí estamos rendidos al Señor, ¿y qué pasa? Entregamos todo al Señor y vivimos para el Señor. Entonces aquí el objetivo es que el trabajo no resulte en vano. Hay que ir, porque esto es lo que dijeron aquí Pablo y Bernabé. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Sí es necesario, hermanos. Si usted tiene un sembradío por allá, o usted tiene un terrenito por allá, no creo que en 10 años usted no lo va a visitar. Usted va de vez en cuando a ver cómo está en su casa, cómo está su terreno, y si tiene un sembradío, pues cómo está su siembra. ¿Sí o no, hermanos? Entonces es lo que dice aquí. La característica de honestidad, de valor en medio de gran oposición. Va a haber tribulación. Ya lo hemos dicho antes. Predicamos el Evangelio y pues no sabemos qué va a haber adelante, pero estamos prevenidos porque sabemos que va a haber oposición.
Entonces, dice aquí el 3, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni de engaño. Que no haya engaño. Inclusive, si usted ve que la persona que creyó tiene plata, no le pida prestando. No le pida prestando. No. Tenga mucho cuidado. Y no le cuente problemas ajenos. Hable la palabra del Señor. Por eso aquí señala esto. No procedió de impureza, ni de engaño, ni de error. Sino, dice, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos y no hablamos para agradar a los hombres. Nuestro objetivo es que la persona se postre delante de Dios, que entienda la palabra y glorifique a Dios. Nuestro objetivo es agradar a Dios. En estos tiempos ahora alguien dice algo y le aplauden, y ahora allá afuera. Entonces, el objetivo debe ser agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Y luego dice versículo 5, leemos, hermanos, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni cubrimos avaricia. Dios es testigo. Dos cosas: palabras lisonjeras, ni avaricia. La palabra lisonjera es cuando a una persona, cuando discipulamos, hablamos de amor, hablamos de que Cristo tomó nuestro lugar, y que Él nos compró, pero luego como que hay quienes endulzan el oído del discípulo. No, pues no pasa nada y uno sigue adelante, así como dijo una persona, eso lo oí varias veces. A Dios no le importa cómo vives y qué haces. Tú cántale, a Él le gusta que tú le cantes y no importa cómo vivas. Esa es una lisonjera, hermanos. Ese es un engaño. Porque atrás dice que se aparten de ¿qué? De la idolatría, de fornicación, de ahogado. Dios nos llama a ser santos y que nos estemos santificando todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Entonces aquí dice, nunca usamos palabras lisonjeras ni cubrimos avaricia. Que una vez fue una persona a visitar en un lugar que pues dijo, yo voy a ese lugar, estaba en la iglesia, entonces yo voy a visitar a ese lugar. Y llegó a ese pueblo. Y esa familia, algunas familias ahí tenían sus marranitos y tenían ahí sus pavos, sus papalotes o polluelos. Y entonces dijo él, que llegó allá, que fue, el más gordito de los marranitos es mío, me lo llevo, y se lo trajo. Se lo trajo así, lo agarró y se lo trajo. Pero otra familia lo oyó y dijo que tenía sus pavos, tenía varios ahí. Y le anticipó este hombre y le dijo, el más grande es mío,
ahora me llevo el marranito. Y entonces esta familia dice, este va a venir y se lo va a llevar, y antes de que se lo lleve, me lo como. Y se lo comió. ¿Sí? Porque este regresó y ¿dónde está el pavo grande? Ese era mío. Porque las primicias son para mí. Pero ¿qué dice aquí el apóstol? No encubrimos avaricia. Que no haya avaricia. Respeto. Mucho respeto. Si le dan, bueno, es otra cosa. Están haciendo del corazón. Pero no que usted lo agarre. Porque lo que les digo es real, ¿eh? Y seguimos aquí, hermanos. 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos, ¿qué? Tiernos. Hay algo que hay que señalar, hermanos. Hermanos, hay algo que usted le debe caracterizar como una persona que tiene a Cristo. Está hablando a otra persona de Jesús y la persona le oye. Entonces usted debe ser tierno. Ternura, debe haber ternura, debe haber un buen corazón. Eso es muy bonito, hermanos. Que usted llega a casa y si le dicen pase, pasa. Y si no, no pasa. No pasa. ¿Sí? Debe haber mucho respeto, debe haber ternura. Debe haber esa intención, esa decisión de cuidar a la persona como se cuida una planta. Así debe ser. Entonces, dice aquí, porque no buscamos gloria de hombres. No buscamos eso. Y entonces el versículo 7, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Una nodriza es una mujer que tiene a su bebé, pero le presentan o le dan a otro bebé que ese bebé no tiene, está enferma su mamá o se murió, pero esta mamá que tiene a su bebé está en esa etapa de lactancia, entonces toma al otro bebé y lo trata como su hijo, le da de comer de ella, le transmite vida, porque eso es lo que hace una madre cuando le da el pecho a su bebé, le está transmitiendo vida. Y cuando usted, como una persona que compartió el Evangelio y tiene ahí a la persona que es nuevo creyente, recibió a Jesús, entonces usted le va a transmitir vida, la vida de Cristo. La vida de Jesús en usted hay. El cariño, el afecto, la sinceridad, la honestidad, el cuidado, la atención, buscando que la persona crezca en el Señor, glorifique al Señor. Es lo que está enseñando aquí. Eso es lo que hace la nodriza. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y el 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy, muy queridos. Y este amor, hermanos, este amor que señala aquí, no es un amor como los esposos, no es un amor como los amigos, no es amor como de familia,
es amor cristiano, es amor de Cristo, que se tratan al nuevo creyente como si fueran nuestra familia, como si fueran nuestros hijos, pero en un amor cristiano. Sí, hermanos. Y luego dice aquí, para que dice aquí, en el capítulo 3 de esta misma carta, dice aquí, versículo 14, vamos a leer. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y aquí en el capítulo 3, dice, versículo 4, leemos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces aquí estos hermanos aprendieron y estaban pasando tribulaciones, pero Pablo, no conforme porque no los podía ver, envió a Timoteo para saber cómo estaban, no sea que el tentador interrumpiera o estorbara su crecimiento cristiano, su fe, y el trabajo resultase en vano. ¿Sí, hermanos? Esto es con razón de lo que estamos viendo, hermanos. Esto es con razón al cuidado. Pero ya sabemos, para hacer este trabajo, debemos estar rendidos a Cristo, rendidos al Espíritu Santo, para que tengamos esas características espirituales, morales. ¿Cuáles son? El respeto, la honestidad, la sinceridad, la entrega, el amor, el afecto especial, como la nodriza, dice aquí. ¿Sí, hermanos? Entonces, regresando al libro de los Hechos, la otra parte, hermanos, miren, la otra parte. Si ustedes están ahí en el libro de los Hechos, yo voy a leer el versículo 37. Convinieron Pablo y Bernabé ir a visitar a las iglesias, y no era de aquí a Traslomita, sino había que tomar el barco, había que caminar, porque en esos tiempos no había transporte como ahora, no había celulares como ahora, había que caminar y navegar por mar. Mucho tiempo para llegar, pero no les importaba el tiempo, no les importaban las condiciones de vida y las situaciones que se presentaban, no importaba. Y ahora así debe ser, reina o llueve, ahí estamos, salvo que si nos bloquean el camino, pues ya no se puede, pero si se puede pasar, vamos. ¿Sí, hermanos? Entonces, dice el versículo 37 en el libro de los Hechos, capítulo 15, dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas,
salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Fíjense bien, la otra parte que tenemos que considerar aquí, hermanos, es esto. Primero, estar rendidos al Espíritu Santo, rendidos a Cristo. Y trabajar con honestidad, con sinceridad, y para que el trabajo primero, la visita primera, no resulte mal. Pero hay que ser constantes. Y ya tenemos aquí en 1 Tesalonicenses cómo hacer ese trabajo. ¿Sí, hermanos? Ahora, la segunda parte, es probable que no haya acuerdo con otro, que no haya conformidad. Miren, aquí Pablo y Bernabé, pues Pablo ya había madurado y Bernabé pues era como su padre espiritual, porque él es el que lo tomó de inicio, lo llevó acá, lo llevó con los discípulos, lo presentó ante los apóstoles y después vieron la manera de cómo sacarlo de ahí de Jerusalén, porque lo querían matar. Lo bajaron de un edificio, lo bajaron en un canasto y se lo llevaron a Tarso, y ahí estuvo por un tiempo. Pero cuando Bernabé vio que el trabajo allí en Antioquía se multiplicaba, fue por Saulo y lo trajo otra vez. Es decir, Bernabé es un discipulador, es un padre espiritual de Pablo. Y ahora los dos están en el mismo sentir para el cuidado de la proclamación del Evangelio, pero también para el cuidado de los creyentes en cada lugar. Y aquí hubo una inconformidad, porque Juan Marcos dice que cuando estaban en Panfilia se regresó cuando más se le necesitaba. Y es probable que en estos tiempos usted está esperando la compañía de otro hermano o otra hermana que le prometió acompañarle, pero no se asoma. ¿Y qué dice? Es que no viene o no voy. Pero aquellos no. Ellos no. No, Pablo no estuvo de acuerdo en llevar al que se había apartado, que tuvo miedo, que se regresó. Pero Bernabé, que era paciente y cariñoso, se lo llevó, le enseñó, y este hombre después llega a ser un gran hombre de Dios, Juan Marcos. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que el trabajo no se quedó atorado. Y no debe quedarse el trabajo atorado, mi hermano. Nosotros estamos capacitados y necesitamos estar rendidos al Señor, porque mientras hay vida, debemos servir al Señor. Siempre enseñando, siempre evangelizando, siempre capacitando, siempre. Un hermano decía que ya tenía este tiempo de que iba en un lugar y tenía que barrer y tenía que asear el lugar porque iban a llegar los hermanos, y que yo siempre tengo que hacer eso. Y otros les dicen que sí, hazlo y hazlo con gusto. Y siempre tenemos nosotros que trabajar y hacerlo para el Señor, como dice aquí. Todo lo que hagas, hazlo no para los hombres, sino para el Señor, para que el Señor sea glorificado. Y fíjense bien la decisión que hubo aquí. El trabajo no se atoró. El cuidado de los hermanos no quedó estancado, porque seguramente, normalmente esto hacemos, cuando visitamos a una familia de nuevos creyentes, ahí vengo, dice usted, ahí los vemos, pero a algunos se les olvida. Y después les da vergüenza regresar. Ay, ¿qué va a decir? Que le dije y no cumplí. Entonces, el trabajo no se debe quedar estancado. Debemos estar en el Señor,
rendidos, porque cuando estamos rendidos al Señor, lo damos todo, porque el trabajo va a seguir, solamente que otro lo puede aprovechar. Y cuando otro lo aprovecha, Dios bendice a esa persona. Cuando la iglesia se da y cuando usted se da, la bendición es para usted. Entonces aquí no estuvieron de acuerdo, se inconformaron, pero el trabajo no se quedó atorado, no quedó abandonado. Pablo, Bernabé, se llevó a Juan Marcos y se fueron se fueron por un lugar. Pablo y Silas se fue por otro lugar. Y los nuevos creyentes fueron argentinos. Entonces, que no diga usted, no lo puedo atender porque tengo mucho trabajo. Organícese. Que no diga usted, no lo puedo atender porque no tengo tiempo. Tiempo hay. O a veces no hay tiempo, pero usted tiene que apartar tiempo para asearse. Tiene que apartar tiempo para tomar sus alimentos. Normalmente el estudiante dice, yo necesito estudiar. Cuando ya están en la carrera, yo necesito estudiar. No tengo tiempo ni para comer ni para dormir. Pero si no come y duerme, no va a rendir. Salió una poesía. ¿Sí? Si no come y duerme, no va a rendir. Y así, usted, si no se organiza, pues usted nomás ve que siembra, pero no riega, entonces no hay fruto y nos frustramos. ¿O no es así? Y luego decimos, es que no quiere. Es que no quiere. ¿Sí? Pero vean ustedes las características que vimos en Primera Tesalonicenses. ¿Cómo? El cómo. ¿Sí? Buscando agradar a Dios. Y vamos a orar, hermanos, para que estemos rendidos al Señor y nuestro corazón se sensibilice. Que seamos tiernos, como la nodriza. Sí, hermanos, porque la indiferencia, la apatía en cuanto al cuidado de los hermanos no es bueno. Les invito a que oremos y vamos a rendirnos al Señor. Vamos a rendirnos. Señor, yo soy ese que he dicho no tengo tiempo. Yo soy ese que he dicho tengo mucho trabajo. Y sé que tengo que ir y no voy. Vamos a rendirnos al Señor. Pónganse de pie y nos rendimos al Señor. Y díganle al Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Mande usted, yo aquí estoy. Me has dado oportunidad de compartir el Evangelio y ahora, pues, dices tú que debo cuidarlos y lo voy a hacer. Póngase de pie y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias en este momento por tu palabra, porque nos dices qué importante es el cuidado de los nuevos creyentes. Qué importante es que la iglesia, nosotros, llevemos a cabo este trabajo de sembrar, de regar, para que tú des el crecimiento. Bendice la vida de mis hermanos, la vida de mis hermanas, y que estas características que se señalan aquí en tu palabra sobreabunden en nuestro corazón. Que tengamos sensibilidad, que tengamos afecto, que tengamos valor, que seamos sinceros. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, porque hemos faltado a esta labor y hemos faltado a tu nombre. Te ruego tu misericordia.
tu Espíritu Santo sea con nosotros, que tú perdones nuestras faltas, nuestros pecados, y con el poder de tu Espíritu Santo, rendidos a ti, llevemos a cabo esta labor. Y como nos has enseñado, que permanezcamos en ti para que podamos dar los frutos de amor, los frutos del Espíritu Santo. Y gracias por este tiempo. Bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.